Regresivo. Dame unos segunditos, ya estamos mandando la señal. Dame 15 segundos, por favor, Moni. Te indico cuando arranquemos. También arrancar con la grabación. Sí. Está bien. Arrancamos. Muy bien. Pues muy buenos días, tengan todos ustedes en este miércoles. Bienvenidos sean todos a este tercer encuentro Norte-Sur Global, CISAN-JEC, en su tercera edición. En esta ocasión lo hemos titulado Turbulencias financieras y política económica frente a la pandemia, desafíos para la integración norte-sur. Este PAPIT está organizado por, este proyecto está organizado por los PAPITs IN 300, 320-20 y A309-20. Y pues la intención es que cada uno de los participantes en este tercer encuentro presente sus avances en sus investigaciones relacionadas con los temas financieros. Queremos resaltar que este encuentro agrupa a una serie de investigadores, tanto de universidades de América del Sur como universidades de América del Norte y otras universidades. Agradecemos también todo el apoyo que hemos recibido por parte de las instituciones, tanto del CISAN como del Instituto de Investigaciones Económicas. Y bueno, pues nuevamente agradecemos todo el apoyo que DEGAPA nos ha otorgado a través de la realización de estos dos PAPITs. Damos la bienvenida a nuestros ponentes en esta primera mesa titulada Inversión Pública, Banca y Sistema de Pensiones, Fomento al Desarrollo. Pero antes quisiera mencionar que este encuentro está siendo organizado tanto por la doctora Mónica Meireles, perteneciente al CISAN, como por su servidora Claudia Maya. Perdón, la doctora Mónica Meireles pertenece al Instituto de Investigaciones Económicas y yo pertenezco al CISAN. Entonces, pues en este momento arrancamos con la primera mesa, Inversión Pública, Banca y Sistemas de Pensiones, Fomento al Desarrollo. En esta primera mesa tendrá lugar la doctora Aurora Marcial con su ponencia Retos hacendarios y financieros para el financiamiento al desarrollo. Quiero mencionar que la doctora Marcial es académica de la Universidad Autónoma Metropolitana y también de la Facultad de Economía. Ella es doctora en Economía y ha participado en numerosas publicaciones nacionales e internacionales, así como otorgado cursos a nivel licenciatura y maestría en relación a temas de finanzas. Le damos la palabra a la doctora Aurora Marcial. Gracias. Aurora. Muchas gracias, doctora Claudia, muchas gracias, doctora Mónica, por esta amable atención, y gracias al Instituto de Investigaciones Económicas, al CISAN, por la organización de este evento y permitirnos compartir los trabajos que estamos elaborando. Quisiera que nada hacer una pequeña precisión. No soy ni he sido académica de la UAM todavía, pero ojalá, ¿verdad?, que en algún día se dé. Y pues nada más esa pequeña aclaración. Quisiera comenzar con mi exposición. El tema que voy a abordar, no sé si ya se ve mi pantalla, ya estoy compartiendo mi presentación. Si alguien me pudiera indicar si ya se ve mi presentación. Sí, ya se ve. Correcto, ok. El tema es, el título de la ponencia de esta mañana es Retos hacendarios y financieros para el financiamiento del desarrollo en México.
Voy a elaborar esta presentación en 4 puntos principales. Primeramente abordaré antecedentes sobre el Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo que cada sexenio presenta el Ejecutivo Federal. En la segunda parte abordaré los aspectos más generales sobre ingresos presupuestarios y financieros al sector privado no y financiamiento al sector privado no financiero. En un tercer punto abordaré aspectos de la situación actual y los resultados de justamente del programa de financiamiento de la administración anterior y tratando de establecer la coyuntura de la nueva, ya no tan nueva administración y en el contexto de el andar de la economía mexicana en el contexto de la pandemia y de la enfermedad del COVID. Y finalmente elaboraré algunos bosquejos más generales sobre el presente o el actual Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo, delineando justamente el contexto en el que este se desenvuelve y algunos retos en general. De antemano también ofrezco disculpas por todos los ruidos que van a estar interfiriendo. Me parece que con justamente uno de los cambios que he notado con esta nueva dinámica, o la nueva normalidad es que ahora tenemos muchos visitantes alrededor. Primeramente los antecedentes. El Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo es presentado cada sexenio por cada administración federal, cuando generalmente durante el primer año en que inician las actividades. Voy a elaborar un poquito sobre la administración pasada, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, sobre los principales elementos de diagnóstico, las medidas que se tomaban para el caso y los objetivos que se perseguían con el programa de financiamiento. Entonces, uno de los principales elementos era el insuficiente crecimiento económico y el bajo potencial de desarrollo que se le adjudicaba debido a la disminución de la productividad, especialmente la registrada durante los años, la década de los 90 y al inicio del sexenio anterior. Las medidas que se pretendían tomar al respecto era propiciar las inversiones y la creación del empleo, entre varias otras, pero estas eran las principales que se delineaban en todo el programa. Y el objetivo era incrementar la productividad. Justamente la palabra productividad fue de mucha preocupación, por lo menos en la elaboración de todo este programa de financiamiento para el desarrollo de la administración anterior. Y se pretendía también incrementar, contribuir a la democratización de esa productividad entre las empresas micro, pequeñas y medianas. Se tenía un contexto internacional de alta volatilidad con débil recuperación de la crisis financiera. Había que fortalecer el sistema financiero y el objetivo era fortalecer justamente los fundamentos macroeconómicos e implementar una agenda de cambio estructural para lograr el crecimiento económico sostenido. El repunte de la deuda pública también era una preocupación, principalmente a partir del año 2009, que entre 2009 y 2011 representó un incremento del 15% del PIB. Se proponían impulsar el federalismo fiscal para fortalecer las finanzas públicas y con el objetivo de preservar la estabilidad económica y las buenas finanzas públicas. En este sentido, fueron justamente algunos de los argumentos establecidos sobre el diagnóstico anterior que se propuso todo el programa de reformas estructurales. Aquí solamente delineo los aspectos principales relativos a las reformas hacendaria y financiera. Respecto de la reforma hacendaria, pues se apuntaba hacia una reestructuración del sistema impositivo y a hacer modificaciones clave en la Ley Federal de Presupuesto y responsabilidad hacendaria. Se proponía ampliar la base de los impuestos al ingreso y al consumo, fomentar la formalidad, implicaba un nuevo régimen fiscal de incorporación y cambio en la estructura de las cuotas patronales, y había que incrementar la recaudación de los gobiernos locales, el llamado federalismo fiscal. Respecto de los cambios en la Ley Federal de Presupuesto, perdón, me están saliendo aquí mensajes que me estorban. Ok. Respecto de la Ley Federal de Presupuesto y responsabilidad hacendaria, se proponía establecer
una regla de balance estructural implícita que permite un nivel mayor de ahorro. Respecto de los aspectos financieros, las reformas apuntaban a promover la competencia del sector para ampliar la penetración, había que redefinir la banca de desarrollo, mejorar el marco legal que facilite el otorgamiento y la ejecución de garantías, modificar los procesos de solución de controversias, fortalecer las facultades regulatorias y establecer medidas para mejorar la protección de los derechos de los usuarios de los servicios financieros. En ese sentido, se apuntaba que los canales de transmisión de las reformas, por lo menos el conjunto de reformas en las que participaban la hacendaria y la fiscal, era lograr una mayor productividad, incrementos de la inversión y un mayor fomento de incrementos del empleo formal. Este conjunto de acciones incidirían en incrementos en la capacidad productiva. A su vez, eliminaría las barreras en los sectores claves que impiden el avance de la economía en manera específica en el crecimiento económico. Y un mayor crecimiento económico, pues se generaría mayor ahorro interno, que en turno tendría, repercutiría en una mayor disponibilidad de recursos para el financiamiento del desarrollo. Este mayor desarrollo, pues, incidiría cerrando el círculo en un nuevo nivel de inversión. Ok. Voy a ver algunos de los cambios o cómo repercutieron o cómo se desarrolló el programa de financiamiento sobre los ingresos presupuestarios. La gráfica muestra la composición del total de los ingresos presupuestarios como porcentaje del PIB y sus principales componentes, organismos y empresas y los no tributarios siendo los de menor volumen en este sentido y que permanecieron prácticamente estables durante la administración anterior. No así la contribución de los ingresos presupuestarios tributarios y los ingresos petroleros. Vemos aquí una importante modificación en el que los tributarios cubren una mayor volumen, pasando del 8% al 13,1% a cuenta de una contracción importante de los ingresos petroleros que van del 8,5 en el 2012 al 3,9 en el 2019. Entonces los ingresos, hubo un crecimiento sí en el total de los ingresos presupuestarios, mayormente a cuenta de ingresos tributarios. Y dentro de los principales componentes de estos ingresos, que como dije antes, los petroleros y los tributarios dan cuenta de prácticamente cerca del 80% del total de los ingresos para el gobierno, para el sector público. La estructura de estos ingresos tributarios vemos una importante reestructuración. La participación mayoritaria dentro de los ingresos tributarios está a cargo del ICR, que ha tenido por lo menos antes de la administración de Peña Nieto, estaba por debajo del 50% y posterior pues rebasa esta banda. Y vemos una importante brecha como la participación del IVA comienza una contracción, pero esto se compensa con las aportaciones o las participaciones de los IEPS, de los impuestos especiales para insurar la producción y los servicios. Ok, un rápido vistazo sobre el financiamiento al sector privado no financiero. En este sentido, tenemos que durante la administración anterior hubo un importante crecimiento al financiamiento total, pero mayormente, por lo menos la gráfica de arriba nos dice que el financiamiento total, el crecimiento, tiene una importante participación, un importante comportamiento interno y un menor peso del financiamiento externo. Sin embargo, lo que hay que notar aquí es que el ritmo de crecimiento que tuvo este financiamiento al sector privado no financiero
El total del financiamiento durante el sexenio de la administración anterior creció en total un 31%, y vemos que el financiamiento interno, que es el componente mayor de este total de recursos, su crecimiento fue de apenas 27.2% contra el 40.2% del financiamiento externo. Entonces, hubo un peso mayor, o se recurrió mayormente a recursos del extranjero para poder financiar al sector privado no financiero. Y de estos recursos externos de financiamiento, corrió mayormente a cuenta de la emisión de deuda en el extranjero y en menor proporción a cuenta del crédito externo. Entonces, como porcentaje del PIB, la estructura del financiamiento externo al sector privado no financiero por origen está mayormente, estamos hablando del financiamiento externo, está mayormente, por lo menos hasta antes de la administración de Peña Nieto, era cuenta de crédito, y como lo vimos en el número anterior, creció más rápidamente la emisión de deuda colocada en el exterior. Hubo un cambio ahí importante entre el tipo de financiamiento del que se prefería recurrir a cuenta de crédito en el exterior. También es importante ver la estructura del financiamiento otorgado por la banca comercial del sector privado, otorgado por la banca comercial del sector no bancario. En ese sentido, tenemos que el principal componente es el financiamiento entregado al sector privado contra una menor proporción al sector público. Pero es importante ver que veamos la brecha que justamente comienza a abrirse, una mayor carga, hay un importante crecimiento de este financiamiento al sector privado, también durante la administración pasada, pero estamos observando cómo la tendencia se revierte justamente con la entrada de la actual administración. A partir del año 2019 está el financiamiento otorgado por la banca comercial vuelve nuevamente a cobrar impulso para el sector público a cuenta de disminuciones de financiamiento para el sector privado. Aurora, no te escuchamos, Aurora. Silenció su micrófono. ¿Ya se escucha o no? Ahora sí. ¿Ya se escucha? ¿Ya? Ya escuchamos, adelante. Muchas gracias. Ok. El financiamiento, como se ha ya analizado en muchos foros y es ampliamente conocido, está prácticamente dominado por la banca comercial y en menor medida por la banca de desarrollo. Prácticamente no pinta, no logra pasar del 6%, intermediarios no bancarios con menos participación, y la emisión de deuda incluso es un recurso al que se recurre con mayor volumen, incluso que la banca de desarrollo. Aquí están los créditos de la vivienda, que también tienen una importante participación, pero, por ejemplo, el financiamiento otorgado por Infonavit ha decrecido. La tabla que estoy mostrando en esta parte está arreglada por sexenios, y vemos cómo a partir del 2001, por los gobiernos panistas, desde entonces o desde el principio del 2000, en los últimos 20 años, el financiamiento para la vivienda se ha venido contrayendo. Y también importante ver la gráfica de abajo, cómo está compuesta los recursos de ahí está.
¿Cómo está estructurada la captación de la banca comercial, que es el principal recurso de financiamiento para el sector privado no financiero? Aquí quiero llamar su atención en la franja amarilla, que es justamente la captación a través de la banca de inversión y reportes en la captación, que ha venido perdiendo importancia y fuerza a partir justamente del año 2005, y esta banda se ha venido contrayendo, ha venido perdiendo cuenta, aunque se ha empleado la captación a través de cuenta de cheques, han aparecido otros instrumentos o ha cobrado fuerza los depósitos a la vista en cuenta corriente, pero como la captación de la banca de inversión y reportes en la captación ha disminuido su fuerza, y pues que justamente está ligada con los problemas de inversión que han sido constantemente señaladas desde la administración pasada y con mayor fuerza en la presente. La estructura del financiamiento del sector privado no financiero por destino, pues principalmente en cuanto a hogares, empresas, la mayor carga para empresas, pero aquí también quiero llamar su atención sobre cómo se ha reestructurado el financiamiento para este sector por sexenios. Se ha incrementado el consumo, el crédito al consumo en los hogares del 13.5% en los sexenios de Cedillo, de 95 al año 2000, hasta 33.7% en la administración que termina en el 2018. Y lo preocupante aquí para muchos es ver cómo se ha contraído el crédito a la vivienda de 86.5% en el primer sexenio que se analiza, hasta apenas el 66.3%. Y con la característica aquí que se ha mencionado también en algunos otros foros, el mayor incremento en la columna de consumo generalmente ha sido también un cambio estructural muy importante para los hogares mexicanos. Es que anteriormente el objeto de mayor búsqueda para contraer un crédito era la adquisición de una vivienda, y ha sido desplazado por créditos a la compra de un coche. Entonces, también hay un elemento importante o interesante que hay que observar también como desde un aspecto social más adelante. El financiamiento de las empresas ha crecido el financiamiento externo de 33.4% al 42.5%, y el interno ha disminuido su importancia del 66.6 al 57.5. En ese sentido, ya con números más recientes, es importante ver que en el contexto del COVID, la captación bancaria, estamos aquí analizando los meses de enero a septiembre de 2019 contra enero a septiembre de 2020, y aquí lo interesante es ver que la captación, por lo menos hasta el año pasado, era mayormente a cuenta de personas físicas y ligeramente inferior a cuenta de personas morales, y en el contexto de la pandemia, pues bueno, así había sido no solo en el año 2019, sino también en años anteriores, pero en el contexto del COVID, esta estructura se ha modificado ligeramente, de manera que en los meses recientes la captación principal ha sido a cuenta de personas morales. Ha habido incrementos en la captación, sin embargo, la captación de las personas físicas ha permanecido estable, y las de las personas morales son las que han estado impulsando esta dinámica de crecimiento. Y bueno, ante el programa de financiamiento que se presentó en la administración anterior, aquí la pregunta es, ¿dónde están los resultados? El crecimiento económico, como también se ha analizado en diferentes foros y aspectos, no solamente estable, sino contraído. En términos de PIB per cápita, nuestros niveles están muy por debajo de países en comparaciones internacionales con países de nivel de desarrollo similar. Estamos por debajo de todos ellos, con apenas 1.72 como por ciento.
El financiamiento interno al sector privado otorgado por la banca como porcentaje del PIB está muy por debajo de países como Brasil, Chile, Colombia, los Estados Unidos, no se diga, estamos hasta el piso en comparación con estos países. Y bueno, aquí quizá lo que yo quisiera resaltar es que el financiamiento interno al sector privado no financiero se incrementó, sí pasando del 30.9 al 40.1% del PIB entre 2012 y 2018, significando un incremento del 30.1% durante el sexenio anterior. Pero este crecimiento se ha debido en mayor medida al sector externo, que pasó del 6.8 a 9.6 como porcentaje del PIB, teniendo un crecimiento total del 40.2% contra tan solo 27.2% del crecimiento del sector interno. En este sentido... Un minuto, por favor. Gracias. Se presenta el Programa Nacional de Financiamiento. En ese sentido, quisiera nada más aprovechar el último minuto para presentar aquí los principales objetivos que se tienen en la nueva administración respecto de los aspectos fiscales y financieros. Entre los objetivos principales está el crecimiento, el mayor crecimiento y estabilidad económica, donde su variable principal se apuesta a incrementar la deuda del sector público no financiero como porcentaje del PIB. Respecto de los ingresos, se pretende incrementar los ingresos no petroleros del PIB. Y bueno, no me va a dar tiempo de abordar toda esta tabla. Lo que quiero llamar la atención en la reflexión en este sentido es que se apuntan variables muy específicas para detonar el crecimiento y que apunten hacia el desarrollo. Sin embargo, aunque las variables son muy específicas, en algunas metas, por ejemplo, que se esperan una tendencia, por ejemplo, importante aquí resaltar que la deuda del sector público, la meta es que esta permanezca constante en una banda del 70%, pero, por ejemplo, ingresos no petroleros, la meta es que estas vayan ascendiendo, pero sus metas en números están realmente constantes. Así también lo vemos en otros rubros, como por ejemplo la tasa real promedio de crecimiento de los incentivos, que ahí es donde entra el impulso a las inversiones en infraestructura física y también privada. Allí indican ellos que debería de ser el comportamiento ascendente, pero las metas propuestas son constantes, ¿no? No va a pasar el punto 5. Y bueno, esto sería por el momento todo. Yo nada más cerraría, no me va a dar tiempo de hacer esto. Las reflexiones finales apuntarían a que no existe realmente un sistema de financiamiento para el desarrollo como tal. El volumen del crédito total está muy por debajo de países en desarrollo. El Banco Central, en este caso Banxico, tiene como objetivo único la estabilidad macroeconómica, no está funcionando como prestamista de última instancia u otras funciones que podrían ayudar a detonar el crecimiento y conducir al desarrollo. La banca privada sabemos que está extranjerizada principalmente, privilegia utilidades de sus matrices, sustentados en créditos al consumo, y esto se ha visto reflejado en las gráficas que presenté. Y pues la banca de desarrollo realmente se vislumbra apenas como una sombra de lo que fue, realmente no pinta en ni sigue pintando, por lo menos en las metas propuestas del presente programa de financiamiento para el desarrollo. Las AFORES y el sistema de pensiones siguen siendo frágiles financieramente, sobre todo pues ante las modificaciones que se siguen presentando. Apuntan sí a una baja de las comisiones, pero el riesgo que todavía representan para el sistema financiero con todo el volumen de pensiones que se deben de pagar ya ante los cambios demográficos aquí en la sociedad, pues sigue siendo una constante punto de alarma aquí entre las finanzas como recurso para el financiamiento del crecimiento y del desarrollo de México. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marcial, por su interesante intervención. Continuamos con la primera mesa, inversión pública, banca y sistemas de pensiones, fenómenos
Fomentos al Desarrollo. Vamos con nuestra segunda participación. Tenemos la segunda presentación, retos de política fiscal para impulsar el desarrollo económico en el contexto de la pandemia del COVID-19, el gasto público en México, y tenemos la participación de la doctora Eufemia Basilio. Ella es doctora en Economía, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, autora y coautora en capítulos diversos, y es profesora de la licenciatura en Economía en la FES Acatlán. Es también profesora del posgrado en Economía y es miembro del ESI, y juntamente presentarán con la doctora Teresa López, quien es tutora de la maestría y doctora en el área de Economía Financiera de la FES Acatlán. Es doctora en Ciencias Económicas por el Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, y pues también es profesora en el área de Teoría Monetaria y Política Fiscal. Por favor, tenemos 20 minutos para presentar en conjunto, y por favor estén atentos al chat porque parece que nos estamos comiendo el tiempo. Muchísimas gracias, les doy la palabra. Sí, bueno, gracias a las doctoras Mónica Mireles y a la doctora Claudia Maya por esta invitación. En efecto, vamos a presentar una ponencia conjunta y trataremos de utilizar 10 minutos. Entonces voy a hacer un poco rápida la presentación, la introducción a esta investigación que estamos realizando la doctora Eufemia y su servidora. Ella presentará la evidencia empírica y yo contextualizaré el marco teórico y el marco histórico macroeconómico de esta temática. Entonces, en efecto, la ponencia que presentamos es Retos de la política fiscal para impulsar el desarrollo económico en el contexto de la pandemia del COVID-19, concretamente nos estamos abocando al gasto público, aunque ello implica, por supuesto, el ingreso público y el déficit presupuestal. Siguiente, por favor. Quiero hacer algunos comentarios generales de cómo ha evolucionado la controversia teórica en torno a la naturaleza de la política fiscal y monetaria con respecto al ciclo económico o al crecimiento económico. ¿Por qué? Porque esta investigación se desarrolla en la revisión, en retrospectiva de lo que Keynes comentó sobre la política fiscal o sobre la política presupuestaria que debía de asumirse en los años de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, empiezo diciendo que, en efecto, el tema de la relación que guarda el crecimiento económico con la política fiscal y monetaria ha sido histórica. Y, de alguna manera, enfoques convencionales y heterodoxos han llegado a un acuerdo de que, o hay una coincidencia de que las economías capitalistas de producción monetaria presentan un comportamiento cíclico. Digamos que hay esa coincidencia teórica y empírica, ¿no?, en las dos perspectivas. Sin embargo, la discusión ha seguido en torno a cuál es la capacidad de la política fiscal y la política monetaria para estabilizar el ciclo económico. Entonces, en el contexto histórico vimos que después del enfoque marginalista, neoclásico, como también se le conoce, se reivindicó esta posición clásica de que el Estado debía participar en las mínimas actividades, fundamentalmente de defensa, ¿no? Y ahí, digamos, se consolida esta visión, que el Estado no debía participar en las actividades económicas porque había fuerzas internas al sistema económico que nos llevaban al equilibrio. Sin embargo, la gravedad de la recesión que se presenta en los años posteriores de la Segunda Guerra Mundial, digamos, hay cabida en la discusión teórica para aceptar que la única posibilidad, sobre todo con la experiencia de las políticas keynesianas que se implementaron en los años 18, 39, que fueron las entreguerras de la Primera Guerra Mundial, la crisis del 29 y todo lo que fue el fascismo, ¿no?, antes de
llegar a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esa evidencia, digamos, a nivel teórico y la gravedad de la propia destrucción de las estructuras productivas después de la Segunda Guerra Mundial, pues abrió la posibilidad de que el Estado echara a andar una política presupuestaria expansiva que permitiera reactivar la economía a nivel mundial, ¿no? Y entonces se reconoce de alguna manera que el Estado podría asumir tres funciones: la estabilización del ciclo económico, la función de asignación de los factores productivos, porque el mercado no asignaría de forma eficiente ellos, y la función de distribución del ingreso. Por favor, la siguiente. Y entonces, digamos, en esa perspectiva, se abandona el viejo dogma del equilibrio presupuestal. De hecho, hay un artículo de 1948 de Friedman donde dice que era necesario replantear la política económica y concretamente la política fiscal para el desarrollo económico, porque lo que había habido hasta entonces en realidad era un crecimiento económico, pero no había habido un desarrollo económico que era precisamente tender hacia el pleno empleo, ¿no? Entonces, después, digamos, de acuerdos corporativistas, como lo sabemos todos los años de la posguerra, la mayoría de los gobiernos, tanto de países industrializados y fundamentalmente de los países industrializados, como de los países en desarrollo, pues se aceptó que era importante que el Estado, a través de la política presupuestaria o de la política fiscal, indujera el crecimiento de la actividad económica mediante una perspectiva contracíclica que mantuviera la demanda agregada, digamos, estable, ¿no? Entonces, estas políticas duraron, pues como lo sabemos, más o menos hasta la segunda mitad de la década de los 60, cuando empieza a debilitarse el modelo fordista y cuando también se debilita el modelo sustitutivo de importaciones en los países en desarrollo, concretamente en los de América Latina, y ya entonces empieza a haber inestabilidad a nivel mundial, ¿no? El caso emblemático fue Inglaterra con la menada estanflación, ¿no? Entonces, digamos, en esos años de los 70, la persistencia de la recesión con fuertes presiones inflacionarias, pues generó condiciones, digamos, hechos evidentes que abrieron nuevamente la puerta a la discusión de si había sido la política fiscal la causante de esos desequilibrios, y entonces habría que replantear cuáles eran los mejores instrumentos de la política macroeconómica para emprender la estabilización de la economía a nivel mundial. La siguiente, por favor. Y entonces, a priori, ya, digamos, esta situación para el caso de los países de América Latina, pues se complicó más en términos de la crisis de la deuda externa de 1982-83. Y entonces surge el mentado consenso de Washington, que luego se concretiza en lo que fue el nuevo consenso monetarista, la nueva macroeconomía, y pues como lo sabemos, desde 1983, en el caso de América Latina, concretamente de México, empiezan las políticas de ajuste macroeconómico y las políticas de reformas estructurales, que no es otra cosa sino la desregulación de la economía y que, como sabemos, empieza con la apertura del sector comercial externo y con la liberalización del sistema financiero, que implicó, bueno, pues a nivel general, en distintos tiempos y con distintas, digamos, políticas en términos de la autonomía del Banco Central, ¿no? Pero en términos generales, digamos, son características que fueron asumiendo este nuevo consenso, que a nivel teórico y académico, pues ganó porque eso implicó que las políticas macroeconómicas estuvieran fuertemente permeadas por esta nueva concepción de la política macroeconómica, porque se suponía que a priori era primero estabilizar la economía y luego crecer, porque eso iba a dar certidumbre a los agentes económicos y las decisiones de los agentes económicos iban a ser correctas porque iban a estar en condiciones de estabilidad,
¿no? Entonces, digamos, ese fue el contexto en el que empezó a tomar dominio y predominancia este tipo de enfoque. Sabemos que los enfoques heterodoxos, por el contrario, fundamentalmente los post-keynesianos, pero no son los únicos, asumen que, por supuesto, que los enfoques convencionales, son enfoques dirigidos por la oferta, ¿no? Es la oferta la que determina la actividad económica. Un primer quiebre teórico con estos enfoques convencionales, pues es precisamente el que retoman los enfoques heterodoxos de Keynes y Kalecki, en términos de que no, que es la demanda, y entonces estos enfoques lo que dicen que primero habría que crecer para inducir el crecimiento económico, y que sí es importante la estabilización, es importante mantener una inflación, digamos, controlable, y mantener también un déficit sostenible, ¿no? A largo plazo. En ese sentido, bueno, estos enfoques empiezan de alguna manera, sobre todo, no solo a partir de los 90, pero dada la predominancia de estos enfoques, empiezan a sacar evidencia empírica y aportaciones en términos de explicar precisamente la inestabilidad del ciclo económico y la incapacidad del sistema económico por sí mismo llevar al pleno empleo. La siguiente, por favor, ¿no? Entonces, en este contexto así general y planteado muy rápidamente, que implica discusión teórica, evidencia empírica y contextos históricos, la doctora Eufemia y su servidora hemos asumido en este contexto de la pandemia, como les comentaba, así como se presentó en la Segunda Guerra Mundial, esta discusión, replantear nuevamente lo que Keynes en sus escritos antes de la teoría general, porque en efecto en la teoría general las referencias a la política fiscal son generales, pero hay otros textos donde Keynes habla muy claramente de lo que es la política presupuestaria y la política de gasto corriente y gasto de capital, ¿no? Que consideramos muy importante retomar en ese sentido. Y la siguiente, por favor. Voy un poco rápido para darle tiempo a mi compañera. El anterior, Eufemia. Sí. Bueno, lo que decíamos es que hay conceptos muy importantes de Keynes, que es esta idea de la socialización de la inversión, que por supuesto no se refiere, pero muy lejos está de referirse a un sistema socialista. Más bien habla de que la inversión pública jale o complemente a la inversión privada, y en ese sentido va su concepto de socialización. Y da pie precisamente a Keynes hablar de lo que ya comenté, del gasto corriente y del gasto de capital, y hacer una diferencia entre el déficit corriente y el déficit de capital. Y lo que decíamos es, finalmente, que dada la gravedad a nivel mundial que ha generado esta pandemia, tanto como crisis social, humanitaria y económica, es necesario replantear esta discusión en términos de la política macro y particularmente de la política fiscal. ¿Por qué? Porque se sigue hablando, y ahorita la doctora Aurora comentó que uno de los principios básicos es crecimiento con estabilidad macroeconómica. Y uno se pregunta, ¿qué se entiende por estabilidad macroeconómica? Porque si estabilidad macroeconómica es mantener una inflación del 3 más menos 1% y un déficit del 2%, pues sigue siendo una política dentro de un contexto convencional. Y precisamente lo que se debe replantear ahora es qué papel va a jugar la política fiscal, y en ese sentido el déficit público y el financiamiento de esto, ¿no? Entonces, con esto yo cierro mi participación, doy pie a la evidencia empírica que hemos calculado como una primera aproximación empírica a esta visión para fortalecer la visión de Keynes o readaptarla al caso de los países en desarrollo, concretamente de América Latina, y evidencia empírica en este momento para México.
Gracias y tiene la palabra mi compañera, la doctora Eufemia. Gracias. Bueno, sí, como bien comentaba la doctora Tere, lo que tratamos es de contextualizar para entender un poco la validez de usar la herramienta de política fiscal y cómo podemos pensar en enfocarnos ahora en una vía de salida ante la situación actual. Y entonces pensamos nosotras en ver qué es lo que había pasado respecto a los instrumentos de política fiscal, como son gasto, gasto corriente, gasto de capital, ingreso tributario, ingreso no tributario, ingreso total y el PIB, es decir, cómo estos han influido en el crecimiento en diferentes periodos de tiempo, ¿no? Para ello hicimos correlaciones para los diferentes componentes, les decía, de finanzas públicas para distintos periodos. El primer periodo, como ven, va de 1950 al 76. Tratamos, bueno, abarcamos todo el periodo del 50 al 2020, que como les digo, se irá partiendo en subperiodos. Para el 2020 tomamos los 2 primeros trimestres del año actual. Entonces, en este primer periodo del 50 al 76, que incluye, como sabemos, el desarrollo estabilizador y el debilitamiento del modelo sustitutivo de importaciones, sabemos que hubo en ese periodo alto crecimiento con baja inflación y en específico en las correlaciones que estamos revisando vemos una alta correlación entre el crecimiento económico medido por el PIB con los componentes del gasto y del ingreso, siendo las mayores correlaciones las que se dan entre el crecimiento y el gasto total, que es de 0.992, el gasto de capital 0.98 y el gasto corriente 0.99. Es decir, tanto el gasto corriente como el gasto de capital contribuyeron al crecimiento económico al existir una relación alta y positiva, ¿no? Respecto a la correlación del crecimiento económico con el ingreso, se observa un comportamiento semejante con las correlaciones. Ingreso total de 0.992, ingreso tributario es de 0.991 e ingreso no tributario de 0.953 con el PIB, el crecimiento económico. Ello significa que el mayor crecimiento generó mayor recaudación tributaria, en particular de los ingresos tributarios. Obviamente vemos que la correlación en estos es mayor y esto es un indicador también del círculo virtuoso que generó la coordinación de políticas fiscal, monetaria y financiera en el proceso de industrialización. Asimismo, es un indicador del efecto arrastre o crowding del gasto público que sabemos para muchos en la teoría convencional ocurre lo contrario, ¿no? Ellos creen que más bien expulsa, pero hay evidencia empírica para muchos países y en este caso para México en este periodo de crecimiento de que la inversión pública arrastraba a la privada o el gasto público no tenía por qué afectar a la inversión privada, ¿no? Entonces, este periodo se caracteriza, les decía al inicio, por un crecimiento estable en el sentido de que el PIB registró pocas fluctuaciones y la tendencia estuvo acompañada de la estabilidad de precios y un bajo déficit primario. La correlación del déficit con el crecimiento, como vemos, es de 0.395, es positiva, pero no alta, lo que significa que el crecimiento del PIB, que en ese periodo rondaba entre el 4 y el 7%, no generó presiones sobre las finanzas públicas, pues las correlaciones, como vimos, de ingreso total tributario y no tributario fueron altas y positivas, ¿no? Luego partimos a un segundo periodo que va de 1977 al 2002. Ese incluye la breve recesión de 1977, también incluye el boom petrolero y las políticas de ajuste que se empezaron a aplicar a partir de 1983 para enfrentar los efectos recesivos inflacionarios que en esa época dejaba la crisis de la deuda externa y las políticas de ajuste heterodoxas que ya comentaba también la doctora Tere, que se empezaban a implementar y las reformas estructurales que se adoptan en el año 2002, que como sabemos se empieza a trabajar ya bajo el modelo de metas de inflación. Entonces, quisimos abarcar todo este periodo en esta tabla y lo que vemos ahí es la correlación del crecimiento económico. Ahora con el gasto total se vuelve negativa. Si pueden ver es de menos 327, para el gasto corriente menos 0.329 y para el gasto de capital menos 0.324. Son bajas y negativas, lo que significa que el elevado gasto del ejercicio público, en particular para los años 79 y 82, no contribuyó al crecimiento del producto.
Y eso no se debe a que la política fiscal o el gasto público juegue en contra del crecimiento, ¿no? Sino más bien que el gasto se concentró en actividades de extracción y exportación de petróleo, lo que determinó que el crecimiento del PIB dependiera de estas actividades y por tanto de los factores externos que lo sostenían, como el precio internacional del petróleo, la deuda externa determinada por las tasas de interés. Y como sabemos, la contracción cada vez más del gasto público a inicios de los 80, donde se pensaba que debíamos contraerlo para pensar en incentivar otro tipo de mecanismos que ayudaran al crecimiento, cosa que no funcionó. Y entonces, en los primeros años de la década de los 90, la actividad económica se empieza a recuperar, se inicia la lo que obliga al gobierno a endurecer las políticas fiscales y monetarias, adoptando incluso posturas procíclicas, que es cuando se empieza a adoptar este tipo de posturas con el objetivo de reducir la tasa de inflación, que se logró, pero a costa del sacrificio de la demanda agregada y del empleo, ¿no? Lo cual es un problema grave. Entonces, los componentes del ingreso total, por su parte, vemos que mantienen sí correlaciones altas y positivas. El ingreso total es de 0.997, ingreso tributario 0.995 y el no tributario 0.954. Esto se explica por los ingresos extraordinarios provenientes de las exportaciones de petróleo, como decíamos, en particular también del crecimiento de los no tributarios. El crecimiento del PIB en promedio anual para ese periodo, más o menos 78-82, fue de 8-9%, siendo entonces, como decíamos, el sector petrolero el que tuvo mayor crecimiento, cerca del 18%, y del total de ingresos públicos, cerca del 28.7%, que provenía, como sabemos, netamente de Pemex. Además, debemos considerar los ingresos extraordinarios que también venían de la venta de empresas públicas y de la participación estatal de los bancos. Eso en ese periodo podría contextualizar o nos puede dejar más claro por qué la correlación seguía siendo alta, ¿no? Luego, durante el periodo 95-2002, dentro de este gran subperiodo, podemos decir que los logros en materia de inflación y saneamiento de finanzas públicas se empezaron a lograr por la implementación del modelo de metas de inflación, pero tuvieron costos económicos y sociales muy altos, ya que el crecimiento del PIB, sabemos, en el periodo pasado empezó a ser irregular, de tal forma que no logró compensar la caída acumulada en el empleo, que se registró en el 83, 87 más o menos. Y si vemos la correlación entre el crecimiento económico y el déficit para este periodo, fue de 0.319, fue positiva, fue baja, casi igual que en el periodo pasado. Una explicación es la subordinación ahora de la política fiscal al principio macroeconómico de equilibrio fiscal o saneamiento de finanzas desde el 83 como única condición para alcanzar el crecimiento estable y sostenido, que hacía que no se permitiera que el déficit se disparara, ¿no? En consecuencia, y bajo esta lógica económica, se procede a contraer el gasto público para reducir el déficit, justamente afectando a muchos programas que en esa época, bueno, se vieron afectados, como de programas sociales, de sectoriales, etcétera, ¿no? Entonces, durante este periodo fue más evidente aún la postura de la política fiscal para asegurar el control de precios, la estabilidad, anulando la función de compensación del nivel de actividad económica en ese momento, y en otras palabras, bueno, se subordinó el objetivo principal a la estabilidad, ¿no? Empezaba a subordinarse, y la meta de mantener el déficit bajo como condición para controlar la inflación ha limitado ya desde esa época la capacidad del gasto público para expandir la demanda agregada y combatir la recesión económica que vemos, bueno, se vuelve ahora negativa la relación, ¿no? Esta política queda de manifiesto en la drástica reducción del déficit primario como proporción del PIB durante el subperiodo 89-84, y luego del 96 al 2002 seguimos viendo esa contracción, ¿no? Y partimos otro periodo del 90 al 2020, que en este ya, bueno, estamos nuevamente bajo la premisa del periodo anterior, estabilidad, pensar en contracción del gasto, entrando ya de lleno al modelo de metas de inflación. Entonces, en este tercer periodo que va de 1990 al 2020, se parte de un contexto macroeconómico marcado por esta tendencia que justo decíamos, ¿no? Estabilidad como resultado del supuesto éxito, entre comillas, de las políticas de ajuste y estabilización heterodoxas que se implementaron en los 80s y las reformas estructurales que también se dieron en esa época. Y la inflación sí se redujo en un tiempo corto, y esto de algún modo era como que
el mensaje que se daba, ¿no? Bueno, se logró estabilizar, entonces vamos a seguir con las mismas medidas. El crecimiento económico, lejos de incentivarse, estuvo en promedio del 2 al 4% y el déficit entraba en una tendencia descendente también. Esta tendencia, decíamos, se interrumpe con la crisis, que como verán, nuevamente en tomamos la crisis del 94-95, y a partir del 96 ya es más evidente la postura procíclica que toma la política fiscal, y en los años que el gobierno se vio obligado de repente a expandir el gasto público, porque sí hubo periodos en que lo aumentaba ante el grave deterioro de las condiciones de vida o las crisis de esos años. Realmente no se vio un impacto grande porque lo hacía como, digamos, a conveniencia, ¿no? Lo aumentaba, pero luego lo volvía a contraer, y eso no es una política contracíclica, ¿no? Solo lo hacía cuando le convenía. Entonces eso revirtió los efectos contracíclicos que pretendía inducir el gobierno. En este periodo, como vemos, ¿Puede ir terminando, por favor? sí, se registra una alta correlación entre el crecimiento económico y el gasto y el ingreso. Las mayores correlaciones, ya brevemente, se dan entre el gasto corriente de 9.47, el gasto total 0.87 y el gasto de capital de 0.76, presentando valores positivos también. Luego podemos ver qué pasa con los ingresos, conjuntamente con ello, que sabemos que a partir del 88 depende fundamentalmente de los ingresos tributarios. La correlación con estos sigue siendo positiva y alta, del ingreso tributario 0.96, del no tributario 0.82, pero menores si vemos a los registrados a los periodos anteriores, en particular con los ingresos no tributarios. Y esto último, como resultado, decíamos, de los efectos combinados de incrementos de la caída de los precios internacionales del petróleo, de la alza de las materias primas, etcétera, que son factores determinantes en este último periodo, ¿no? Y bueno, finalmente la disciplina y el saneamiento de las finanzas públicas en la política fiscal condujo a verse reflejado en una reducción significativa del gasto público, teniendo una correlación sí mayor para este periodo, pero aún baja de 0.447, la mejor razón de que de pronto se intentaba subir el gasto para contener, pero no se logró. Se implementa una relación más rigurosa del modelo de metas de inflación, lo cual anula la capacidad del déficit, y esto hace evidente el comportamiento irregular de la economía, ¿no? Y para finalizar, pues solo diremos que vemos realmente que la importancia de la política fiscal en estas tres etapas que analizamos estuvo en la primera, donde se actuaba de manera contracíclica, ¿no? Ante la situación actual deberemos retomar o reflexionar acerca del uso de este tipo de políticas, del uso eficiente del gasto, de los ingresos, del déficit, no ver al déficit como algo nocivo a pesar de los preceptos que tenemos del nuevo consenso monetario y de la nueva escuela clásica, sino ver a la política fiscal como una herramienta importante para en estos momentos de crisis y ante la situación actual hacer uso de ella eficientemente, ¿no? Bueno, agradezco su atención. Muchísimas gracias por su participación, doctora Teresa López y doctora Eugenia Basilio. Continuamos con la mesa número 1 y tenemos la tercera participación de esta mañana, repensar una banca de desarrollo para el desarrollo. El caso de México, tenemos la participación de la doctora Gwendolyn Bravo. Ella es licenciada y maestra en economía por la UAM y obtuvo el doctorado en economía por la UNAM. Es especialista e investigadora del CIES y entre sus publicaciones se destaca Crédito y Financiamiento Bancario, Brasil y México en la revista Hola Financiera. Le damos la palabra a la doctora Gwendolyn Bravo. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Muy lejos, muy lejos. Nada más recuerdo a los ponentes que tienen 20 minutos como máximo para dar tiempo a una ronda de preguntas y respuestas y que estén atentos a su chat. Gracias. Ok. ¿Ahí me escuchan mejor o sigo lejos? Más o menos. ¿No me escuchó? Hola. Hola. Sí te escuchamos un poquito lejos, si puedes hablar fuerte. Ok, permítame. Gracias. Ahora sí. Ay, perdón por el ruido. Ya voy. Bueno, creo que con esto está mejor. Voy a compartir mi pantalla. Si pudieran decirme si se ve.
Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, pues yo preparé un tema que considero relevante para la discusión cuando uno intenta hablar de desarrollo económico y más en países de la región latinoamericana, específicamente el caso de México, que bueno, es un tema importante, o por lo menos que debería de considerarse como importante, creo yo, que es la banca de desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, la discusión sobre la banca de desarrollo está un poco abandonada, creo yo, desde hace muchos años, como que se da por hecho que la banca de desarrollo está ahí, pero es poco realmente lo que se discute sobre la misma, ¿no? Entonces, por eso me pareció pertinente para esta sesión poder platicar un poco, más bien como describirla, definirla, tratar de dar una idea de qué es la banca de desarrollo realmente. Presento algunos datos, pero sobre todo dejarlo como, justo como mi propuesta de título, repensar. Considero yo que es muy necesario en el caso de nuestra economía repensar a la banca de desarrollo, y entonces hacia el final pues solo dejaré abierta la discusión, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es la banca de desarrollo? ¿Qué son los bancos de desarrollo? Y esta es, digamos, la definición oficial de la banca de desarrollo o de los bancos de desarrollo, que constituyen un instrumento estratégico utilizado por el Estado para apoyar con recursos financieros y servicios complementarios aquellos sectores y actividades económicas consideradas prioritarias y que los intermediarios financieros privados no tienen incentivos o capacidad para atender. Entonces, hay una diferencia importante entre los bancos de desarrollo y la banca comercial. Digo, en su definición queda muy clara, creo yo. Primero porque los bancos de desarrollo, como se entiende en la misma definición, es banca pública, es una banca manejada desde el Estado y que sobre todo tiene un funcionamiento dirigido estrictamente hacia sectores prioritarios o estratégicos, ¿sí? Aquí lo que podríamos meter en la discusión claramente es que es considerado como una actividad económica prioritaria. Bueno, obviamente están todos en la legislación, pero quien decide, quien determina que es un eje estratégico o prioritario, pues es estrictamente el Estado, ¿no? Que bueno, ya como metiéndolo las primeras ideas de la discusión, eso genera cierta debilidad de la misma banca de desarrollo cuando en un país como México, pues estos ejes prioritarios van cambiando conforme cambia la misma administración federal, ¿no? Pero bueno, en la definición, pues eso es la banca de desarrollo, tiene como objetivo el financiamiento de actividades prioritarias y está a cargo entonces de la administración pública. Entonces, sus funciones financieras y sociales, que esto es algo relevante, ¿sí? Si bien el sistema bancario en su conjunto tiene un impacto importante en las actividades y en la vida social de cualquier país, la banca de desarrollo, dentro de su misma definición, tiene un énfasis importante en lo social. Es decir, la banca de desarrollo debería de tener un impacto positivo en el general de la sociedad, ¿sí? Y esto como a través de nuevamente el financiamiento a estas actividades prioritarias. Pero aquí está esta debilidad que yo ya mencionaba, o por lo menos en mi opinión que considero una debilidad, que es que estas prioridades están ligadas a la política económica y social vigente. Esto, como sabemos, la banca de desarrollo o banca de fomento tuvo sus años de mayor expansión, auge, que pudiera considerarse incluso de ser una banca eficiente y que cumplía con sus funciones y con su definición misma en todo este periodo de expansión de la industria en nuestro país. Después la historia pues la ha relegado a una
función meramente, pues no sé, tal vez suene un poco fuerte la palabra, pero un poco ahí como de muy quietecita, ¿no? Sin hacer mucho en tema de financiamiento, como más adelante vamos a ver con los datos, ¿no? Y bueno, en su misma definición justo habla también de que estos ejes prioritarios están ligados al Plan Nacional de Desarrollo de nuestro país. Y bueno, también hacia el final lo dejo una pregunta muy abierta. ¿Realmente existe un Plan Nacional de Desarrollo? ¿Y dónde queda entonces la participación de la banca de desarrollo, ¿no? Pero bueno, esas son las funciones. Después, ya que suponemos que la banca de desarrollo cumple con esa función de financiar estas actividades prioritarias, también tiene otra de sus funciones, que es preparar a los productores y empresarios para la realización de sus proyectos. Es decir, tiene esta tarea de acompañamiento y bueno, también no solo de los empresarios, y hablamos aquí estrictamente en el tema de México, nos referimos a pequeños y medianos empresarios, los que generalmente tienen acceso a financiamiento de la banca de desarrollo, ¿sí? O banca de fomento. Entonces, sus funciones deben orientarse a mejorar la planta productiva del país, de los servicios, distribuyendo los recursos en los sectores y zonas consideradas estratégicos o prioritarias, de forma tal que la intervención de los bancos de desarrollo provoque un impacto favorable en el desempeño económico del país. Esas son sus funciones. Debe tener un impacto en la productividad, en los sectores productivos. Es decir, la banca de desarrollo cumpliría con ese objeto o función de desarrollo si lograra realmente tener un impacto positivo en la producción y productividad de nuestro país, ¿sí? Cosa que lastimosamente pues no se ha cumplido desde hace por lo menos 30, 40 años, ¿no? Ahora, en México existen bancos de desarrollo que tienen, por sus características de constitución, actividades específicas, o sea, sí tienen como objetivo alcanzar desarrollo económico en nuestro país, mejorar la producción, en fin, dar financiamiento a pequeños y medianos y pequeños empresarios. Aquí solo hago una descripción muy breve de estos bancos. El primero, NAFIN, Nacional Financiera. Digo, no voy a leer todas sus funciones, pero en general, ¿cuáles son sus funciones? Promover, gestionar y poner en marcha proyectos. Establecer programas de financiamiento para apoyar actividades económicas, encauzar y coordinar la inversión de capitales y promover el desarrollo tecnológico, la capacitación, la asistencia técnica y el incremento de la productividad. En fin, estos bancos, los 6 que conforman la banca de desarrollo en nuestro país, tienen cada uno una distinción que los hace particulares, ¿sí? Pero bueno, al final el objetivo sigue siendo el financiamiento de sectores estratégicos o que podrían incentivar la producción y el crecimiento y el desarrollo de nuestro país, ¿no? Y todos son pues tienen una presencia, es decir, desde cuando se conformaron ya de algunos años atrás, ¿sí? El Banco Nacional de Comercio Exterior, como su nombre mismo lo indica, pues tiene el objetivo, o entre sus funciones principales, es otorgar apoyos financieros hacia aquellas empresas que se dedican al comercio exterior. Este es uno de los bancos que durante los años de mayor expansión o durante el auge del proceso de expansión de la producción en nuestro país a finales de los 40 y todos 50, 60, tuvo una presencia bastante importante en nuestra economía, pero de a poco ha ido menguando su presencia como pues los demás bancos también, ¿no? Banobras, su mismo nombre lo indica, tiene como objetivo financiar a través de la inversión pública la infraestructura y servicios públicos en nuestro país.
la Sociedad Hipotecaria Federal. Esta se dirige puntualmente hacia el tema de la vivienda, ¿sí? Esta tiene un objetivo claro de fomentar la expansión de la infraestructura en vivienda en nuestro país. Me voy a pasar rápido para no entretenerme mucho en la descripción de cada banco. Banjército es básicamente el banco que se dedica a financiar a los miembros del ejército y la Fuerza Armada de nuestro país. Es pues tal cual el nombre lo dice, ¿cierto? Considerado entonces claramente esta parte de nuestra economía como un sector estratégico y fundamental. El Banco del Bienestar, que así le pusieron recientemente, hasta julio del año pasado, Bansefi, pues básicamente es ahora el banco al cual el actual gobierno le está dando énfasis para tratar de resolver y llevar apoyos económicos hacia la sociedad que, bueno, que está atravesando, que tenga necesidad de obtener algún tipo de apoyo por el tema de la pandemia, ¿no? Ahora, aquí yo les traigo algunos datos que con la intención de mostrar cuál es realmente la presencia de la banca de desarrollo cuando hablamos de financiamiento, su presencia en el total, en el total del sector bancario, ¿sí? Aquí vemos la participación de los bancos de desarrollo en nuestro país como un porcentaje del total de los activos. Esto es exclusivamente de la banca de desarrollo. Vemos que, pues, el más importante, por lo menos desde hace 10 años, ha empezado a encauzar su crecimiento, es Banobras. Nafin vemos que pues tiene un comportamiento bastante con movimientos constantes, pero bueno, el Banco de Bienestar, Bansefi, insisto, hasta 2019, tiene una presencia muy, muy pequeña dentro de la banca de desarrollo. Entonces, esta grafiquita lo que nos muestra es básicamente que Banobras es el banco de desarrollo más importante dentro de toda la participación de los bancos de desarrollo en nuestro país. De estos, la cartera de crédito, es decir, quien más financiamiento otorga dentro de la banca de desarrollo es Banobras, que otorga por ahí de un poquito más del 40% de total de la cartera de crédito la tiene Banobras. Pero digamos lo relevante en esta gráfica podría ser lo muy por debajo que quedan los demás bancos, ¿sí? Es decir, Nafin está por ahí, no llega ni al 25% su financiamiento después del 2009, en fin. Y bueno, el Banco de Bienestar, Bansefi, que es básicamente a través del banco por el cual el gobierno federal distribuye recursos hacia la sociedad, pues es un banco que tiene una cartera muy, muy baja, tiene una difusión del financiamiento que no llega ni a representar el 1%, ¿no? Ahora, aquí vemos, son para años seleccionados, como la distribución del crédito de estos bancos de desarrollo. ¿Qué vemos aquí? Al principio está la cartera de crédito total, después vemos los créditos otorgados como agente financiero, otorgados al sector objetivo. Ahí vemos Bancomext para el año 2005, pues tenía una distribución de su crédito alrededor del 60%, como cumpliendo con su función de financiamiento a empresas que se dedican a la exportación, ¿no? El del caso del consumo, vean ahí. Ahí deberían aparecer los 6 bancos, pero lo que vemos ahí es que ni siquiera tienen una participación tan importante dentro del crédito que ni siquiera llega al 1%, ¿sí? Y lo cual, bueno, refleja entonces lo que he insistido, o más bien la discusión misma está ahí, que es que los bancos de desarrollo pues tienen una participación muy baja dentro del financiamiento, salvo el caso del consumo, en este caso que está liderado en 2005 por Banjército, que bueno, tiene todo el sentido porque insistimos que Banjército
otorga financiamientos y créditos a las personas específicamente dentro de este sector, ¿no? Y bueno, así nos vamos siendo el consumo. Nuevamente aquí uno de los más importantes, la vivienda también es una de los sectores más activos en los cuales participa la banca de desarrollo. Esto es por la Sociedad Hipotecaria Federal, ¿sí? Y luego para 2020, en fin, aquí lo que vemos es que hay movimientos. Aquí, por ejemplo, el consumo sí aumentó. El crédito al consumo, nuevamente Banjército es el banco más activo en ese rubro, los demás no llegan al 1%, ¿no? En fin, ahora, el financiamiento otorgado por el sector bancario, y esto es la totalidad, que un poco la doctora Aurora Marcial ya lo había mencionado. Aquí está en millones de pesos. ¿Qué vemos? La banca de desarrollo no tiene ni una participación, un poquito por arriba al millón a los ¿qué? 1,000 millones de pesos hacia el 2020, siendo obviamente, como ya es una discusión constante, los bancos comerciales son quienes dominan entonces la cartera de crédito, el financiamiento de nuestro país, lo cual deja la función de los bancos de desarrollo muy por debajo de alcanzar su objetivo de una banca que se dirija o que tenga como o que cumpla su función de financiamiento productivo, ¿no? Como sabemos, pues los bancos comerciales no tienen una motivación, un incentivo de financiar estos sectores de la economía y los espacios no son cubiertos entonces por la banca de desarrollo cuando tienen montos de financiamiento para una economía como la mexicana que debería ser mayor. Aquí solo como para dar énfasis un poco a esta parte de la presencia de la banca de desarrollo en torno al financiamiento y el crédito. Por aquí arriba están cuál es el crédito otorgado al sector privado no financiero como porcentaje del PIB en países subdesarrollados. O sea, si ustedes se dan cuenta, el crédito que se otorga en esos países, en países desarrollados, en las grandes economías, está muy por encima del 100%. En el total de las economías emergentes, incluso está por arriba del 100%. Y vemos acá el caso de México en rojo, que no llega ni por arriba del 40%, ¿sí? Ahí puse otra economía de la región cuya dinámica de los bancos, o por lo menos de uno de sus mayores bancos de desarrollo es muy activa, que es la economía brasileña, que tiene un crédito, que otorga un crédito por encima del 50% como porcentaje del PIB. ¿Esto qué quiere decir? Que en general ahí no hay una distinción entre banca de desarrollo y banca comercial, pero ¿qué destaco de esta información? Que en México, a pesar de las condiciones, el crédito sigue siendo insuficiente o poco o demasiado controlado para las necesidades de expansión económica que requiere nuestro país, ¿cierto? Ahora, solo para la discusión, creo yo que es importante redefinir, repensar, redistribuir, lo que se les ocurra, la banca de desarrollo. Sigue siendo una tarea pendiente el impulso de desarrollo económico en México. Eso es, creo yo, que aquí nadie puede estar, todos estaríamos de acuerdo con esta idea que yo tengo. Y cuando pensamos en desarrollo económico, es importante hablar entonces del impulso a los sectores productivos más importantes o estratégicos de nuestro país, ¿no? Y ahí es donde la banca de desarrollo debería de tener una mayor presencia. Sigue teniendo un papel relegado en el financiamiento en México, lo cual se debe, obviamente, si se quiere salir de, por lo menos en este contexto en el cual nos encontramos ante una crisis sin precedentes, la banca de desarrollo podría jugar un papel importante si se redefiniera, reestructurara claramente. Ahora, la banca de desarrollo como promotora del desarrollo en nuestro país exige una reestructura y ante una crisis como la actual, la banca de desarrollo no ha ocupado el espacio que dadas las condiciones debería.
es decir, ocupar espacios de financiamiento hacia la producción, que ahora está, como todos sabemos, pues en problemas serios, graves, y que la banca comercial pues está, pues no está cubriendo esos espacios, ¿no? Y la banca de desarrollo debería entonces tener una mayor presencia. Y bueno, yo nada más lo dejo ahí para la discusión, qué es entonces el desarrollo económico, qué se está entendiendo desde los gobiernos, el gobierno actual sobre desarrollo económico, cuál debería entonces ser el papel de la banca de desarrollo en el Plan Nacional de Desarrollo, y eso me obliga a mí a pensar en México existe realmente un Plan Nacional de Desarrollo, y pues dónde quedaría la banca, ¿no? Bueno, creo que lo logré en tiempo y forma. Gracias por su atención. Muchas gracias. Por favor, si el host puede estar al pendiente. Tengo varios minutos pidiéndole que activara mi micrófono. No me deja hacerlo. Muchas gracias. Vamos a continuar con esta mesa. Ahora tenemos la participación del doctor Roberto Soto y la maestra Teresa Lisset. Tenemos el título de su ponencia se llama hacia un sistema de pensiones justo y en equilibrio en México. Quiero resaltar que el doctor Roberto Soto es académico de la UAM, no, de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Él es doctor en economía por la UNAM y ha realizado numerosas publicaciones nacionales e internacionales y es miembro de distintas redes de especialistas en economía financiera, además de haber hecho algunas estancias en universidades como la Universidad Católica de Perú y en la Universidad de Confederación, me parece, de La Paz, Bolivia. Por otro lado, tenemos que la maestra Teresa Lisset Analiz, sí, porque está muy pequeño, Alanís, también es parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Actualmente se encuentra terminando su doctorado en estudios del desarrollo y ha publicado distintos artículos en relación al tema que van a presentar ahora. Les doy la palabra al doctor Roberto Soto, que me da mucho gusto verlo, y a la maestra Teresa Lisset Analiz. Tienen 20 minutos entre los dos, por favor. Sí, gracias a Mónica y a Claudia Esmeralda Maya, a Mónica Meireles y Claudia Esmeralda, las doctoras, por habernos invitado a participar en ese tercer seminario. Y efectivamente, tanto la doctora, ya se graduó, la doctora Teresa Lisset, y su servidor vamos a exponer precisamente ese tema que formó parte de la investigación que Teresa hizo, la doctora Teresa hizo a lo largo de 3 años y medio, 4 años, y que va a continuar, por lo que veo, en los siguientes 2 años más, que tiene que ver con el sistema de pensiones. Y cuando nos hicieron la invitación, pues dijimos, pues vamos a hablar, y más que ahora que está de moda, entre comillas, la parte del sistema de pensiones, pues vamos a hablar precisamente de esto, de un sistema de pensiones justo y equilibrado en México. Entonces, sin más, para no quitar nuestro tiempo, le doy, bueno, la doctora Teresa Lisset va a tomar la palabra y comenzar la exposición. Y gracias a todos y gracias a los participantes. Es un gusto estar con ellos de manera virtual. Teresa. Me parece que no puede activar su micrófono. Ya lo logré. ¿Me escuchan? Muy bien. Buenos días. Bueno, primeramente un gusto saludarlos y agradecer la cordial invitación que nos realizaron las organizadoras a este importante evento. Esta ponencia, bueno, como ya ha adelantado el doctor Roberto Soto, la realizaremos conjuntamente
el tema hacia un sistema de pensiones justo y equilibrado en México. Y bueno, esta investigación se ha realizado durante los últimos años con la intención de profundizar en el comportamiento de los sistemas de pensiones y su transformación a partir de su privatización. Creo que no lo estoy compartiendo. Ya. La definición de, bueno, estos son el contenido que se abordará a lo largo de esta exposición. Bueno, la seguridad social se entiende como, o bueno, es un derecho humano independiente de la condición laboral que cumple la función de proteger a los trabajadores ante los diferentes riesgos del ciclo vital. En ese sentido, es resultado de las luchas obreras que buscan que los trabajadores tengan un mejor nivel de vida o acceder a mejores condiciones de vida en su etapa de retiro. Bueno, entre 1981 y 2014, 30 países privatizaron total o parcialmente sus pensiones públicas de seguridad social. En América Latina, Chile fue el primer país que realizó esta privatización de las pensiones en 1981. Posteriormente lo harían 14 países de la región, incluido México. En la siguiente lámina muestro de manera breve las etapas de la seguridad social en México. Y en este cuadro se hace un comparativo de estos sistemas, el sistema de reparto y el de cuentas individuales que se implementó a partir de la privatización de la seguridad social. Bueno, comenzaré dando algunas características de este primer sistema, el de reparto, el cual se basa en mecanismos intergeneracionales, es administrado por el sector público, se considera socialmente más integrador y solidario, se distribuyen los riesgos y no expone los riesgos, no expone a riesgos financieros el ahorro de los trabajadores. Además, el trabajador conoce de cuánto será el monto de su pensión que recibirá al jubilarse. Por otra parte, el sistema de cuentas individuales se basa en aportaciones individuales y es administrado de manera privada a través de fondos de pensión. Asimismo, se caracteriza porque no incorpora algún instrumento redistributivo o social, son precarios y rompen con esta solidaridad que se tenía en el anterior sistema. Los riesgos se ven individualizados, es decir, el trabajador asume estos riesgos tanto demográficos, económicos, sociales, financieros y administrativos. Además que expone a nuevos riesgos el ahorro de los trabajadores a través de mecanismos financieros y especulativos. Y como consecuencia de ello, pues el trabajador desconoce el nivel de pensión que logrará obtener al final de su vida laboral. Bueno, el sistema de pensiones mexicano se ha caracterizado por ser excluyente, ya que depende o está sujeto a la formalidad laboral, y considerando que en México se tiene un 55% de informalidad laboral, este sector de la población no logra acceder a la seguridad social. Además de ser desigual en cuanto al monto de ingresos entre instituciones y entre los tipos de pensiones y entre generaciones. Fragmentado, México cuenta con más de 1000 esquemas de pensiones diferenciados, cada uno con sus propias instituciones, tasa de contribución, sus características específicas son muy diferenciados y heterogéneo. Y bueno, estas desigualdades que se tienen en el mercado laboral mexicano se han visto reflejadas en el sistema de pensiones. Bueno, como consecuencia de ello, la cobertura ha sido baja. Como comentaba, 55% de la población económicamente activa que se encuentra en el mercado informal no logra acceder a la seguridad social y solamente se encuentran afiliados al IMSS, 33% de la población económicamente activa, y un 12% que se encuentra afiliado a sistemas de pensiones para servidores públicos y trabajadores universitarios. Bueno, en ese sentido, 5.2 millones de mexicanos es la cifra aproximada de pensionados que se tienen en el país, de los cuales 2.2 millones no logran acceder a la canasta de alimentos de bienes y servicios.
Esto, bueno, como consecuencia también de que el grueso de la población se encuentra percibiendo de 1 a 3 salarios mínimos, que no le permite pues, realizar aportaciones suficientes. Y otro dato significativo para reflejar esta desigualdad es la diferenciación entre el porcentaje de pensionados y los montos a los que acceden. En ese sentido, se puede observar que el 83% de los pensionados percibe menos de 10,000 pesos mensuales, un contraste muy grande con el 50% de mayores ingresos que ha concentrado el 90% del gasto en pensiones. Bueno, a continuación daré la palabra al doctor Soto para que aborde las consecuencias de la privatización de pensiones. Roberto, no te escuchamos. Ya ahora sí me escuchan y ya vieron la pantalla, ¿verdad? Sí. Un segundo, pero el que no la ve soy yo. Ay. Hay que subirla por compartir pantalla. Sí, perdón, no sé por qué no. Se supone que soy experto. Es que yo creo que Lisette tiene que dejar de compartir para que... No, ya. Ya. Dame un segundo, ya le entré. Es que me equivoqué yo. Bueno, creo que ya la están viendo, ¿verdad? Perfecto. Si lo están viendo, Por si la pueden maximizar en forma de presentación, se lo vamos a agradecer. Sí, ya la están viendo, ¿eh? Sí, ya, perdón. Perdón, interrupción. Entonces, para dar continuidad a lo que la doctora Teresa Lisset Alanís está comentando o había comentado, es lo siguiente, y que tiene que ver con por eso me gustó la mesa, porque tiene que ver con todo lo que han dicho las expositoras, en particular cuando se habla de la banca de desarrollo, pues, ¿por qué no se presta o cuál es el negocio? Pues igual en el sistema de pensiones, la cuestión es de que aquí atrás de todo esto hay un negocio por el cual se tuvo que privatizar o fue el objetivo de la privatización, el negocio. Todo esto es un negocio porque estamos en un mundo financiero y es un negocio por lo siguiente. Esta información es reciente, salió hace 15 días, bueno, hace un par de semanas, 3 semanas, y nos dice algo muy interesante. A nivel internacional, el sistema de pensiones maneja 50 billones de dólares, tomando en cuenta que el PIB mundial es aproximadamente 86, 88 billones de dólares. Estamos hablando de un 58% del Producto Interno Mundial. Entonces, 50 billones es lo que se maneja en el contexto del sistema de pensiones a nivel internacional, del cual la mayoría se concentra en los Estados Unidos. Y bueno, y ustedes ya no voy a hablar de algo que ustedes están viendo. La mayoría se concentra en Estados Unidos, 65% de esos 50 billones la manejan instituciones financieras de los Estados Unidos, al menos ese sucede, y de ahí la lista continúa, ¿no? Reino Unido, Canadá, Australia, aunque hay que aclarar algo, muchos de estos países tienen sistemas de pensiones públicos, pero también eso es algo interesante. Países como Canadá tienen sistemas de pensiones públicos. ¿Qué pasa a nivel nacional? El crecimiento de los activos, de los activos que se manejan en México, pues a partir de este proceso de privatización ha crecido de forma exponencial. Ahí solamente estamos resaltando 2 años, del año 2000 al 2020, el sistema de pensiones creció de 0.16 billones de pesos a 4.38 billones de pesos. Entonces estamos hablando de que los activos netos representaban el 13% del presupuesto del gobierno federal en el 2000. Hoy en día 20 años después, representan el 70%. Entonces estamos hablando de cantidades de recursos muy importantes. No es cualquier monto. Entonces,
cuando hablamos de esto, por eso saco a colación, pues si la gente se molesta, bueno, algunas personas se molestaron por el manejo que hizo este gobierno del combatir el huachicol, pues eran 50,000 millones. Después se criticó el manejo de las medicinas, pues cómo no, si estaban hablando algo así como 90,000 millones. Y en algunas presentaciones hemos dicho, pues habíamos dicho, espérense cuando lleguemos al sistema de pensiones. Estamos hablando de 4.38 billones de pesos. Entonces, no es cualquier cosa. Por eso la lucha entre los cabilderos y puertas giratorias y el gobierno por el control de ese sistema de pensiones, tal como decía la doctora Alanis, pues pasó de un sistema público a uno prácticamente privado. Entonces, y eso se entiende por la cantidad de recursos que se manejan. ¿Qué tan profundo es este sistema de pensiones? Pues a nivel nacional, pues la gráfica es muy elocuente. De 2.5% del Producto Interno Bruto que representaba en el año 2000, ahora representa el 18%. Entonces, como ustedes ven, ya también tiene un crecimiento más que exponencial. O sea, esto es pues, hablando de ese sistema, pues son suficientes recursos para no permitir que se transforme a algo más solidario. Entonces se entiende, o sea, debemos de entender ese contexto, tanto a nivel internacional, que estamos hablando de 50 billones, eso explica el contexto nacional. La profundidad del sistema es muy importante. Obviamente la ganancia tiene que ser privada, las pérdidas se deben de socializar, claro, pensando como los que sostienen ese sistema de pensiones privado. ¿Quiénes son los que ganan? Por eso desde un principio habíamos comentado en esta segunda parte de la exposición, ¿quiénes son los ganadores? Pues obviamente empresas, bancos, fondos de pensión que van a transformar todas las cotizaciones de los trabajadores en capitales que van a generar intereses y dividendos. Precisamente son los inversionistas institucionales. O sea, si le ponemos nombre y apellido, hablamos de inversionistas institucionales. O sea, los grandes bancos transnacionales, los bancos transnacionales como son los bancos españoles, norteamericanos, canadienses, y los inversionistas institucionales como tal. Esto es muy importante porque así como se había dicho durante muchos años que cuando hablaban del crédito de los bancos comerciales al sistema financiero, pues estamos hablando de 5 grandes bancos en el país. Y la mayoría quitando Banorte, Banorte que tiene 10% de participación de Bank of America, todos son extranjeros. Pues aquí es exactamente lo mismo. Hay una alta concentración. 5 afores concentran el 80% de las cuentas individuales. Es decir, 5 afores están concentrando el 18% de activos sobre PIB. Es decir, 5 afores manejan 4.38 billones. No va a ser tan sencillo transformar el sistema de pensiones a algo solidario porque son muchos recursos. Y aquí viene lo interesante por aquello de que ¿qué se entiende por desarrollo? Pues la lógica es de que estos recursos, esos 4.38, por eso me gusta este tipo de participaciones, porque uno tiene el control y uno maneja como quiere las gráficas. Esos 4.38 billones, ¿dónde se van a invertir? Lo lógico es que estos 4.38 billones se invirtieran en infraestructura y desarrollar el país y alcanzar lo que Wendelin se llama desarrollo económico. Pues no. Estos son negocios y los negocios se invierten en bonos y en acciones. ¿Y dónde quedó el desarrollo? El desarrollo quedó en otro lugar que no es aquí. Y no solo es México, porque si nosotros revisamos las cifras en estos países es exactamente igual. Invierten en bonos y acciones. Entonces, lo que ha generado este sistema de pensiones desde 1997, que destacó la doctora Alanis, que inició el proceso de privatización, lo que está generando es ganancia financiera. Es decir, y me voy a robar la frase que la doctora Correa dijo anteriormente, y si hay estudiantes aquí, róbense la frase y de ahí saquen una tesis.
Lo que pasa es que se está financiarizando el salario. Entonces, la forma de financiarizar el salario es a partir del sistema de pensiones. Entonces, el desarrollo pues queda en un segundo plano. ¿Hay que revisar esto? Sí, hay que revisar eso. Se está revisando. En el mundo se ha revisado. 18 países ya han revertido esta situación. O lo han vuelto público o al menos es un sistema mixto. Lo curioso es que son muy pocos países que todavía tienen ese sistema de pensión privado. Entre ellos está el caso mexicano, ¿no? Pero realmente son muy pocos países porque se dieron cuenta la gran mayoría de esos 38 países que habían cambiado que esto no les iba a llevar a buen puerto, no iban a alcanzar el anhelado desarrollo. Entonces, ya casi para concluir, porque nosotros nos íbamos a ajustar a los 15 minutos que nos habían dicho, ¿cuáles son los retos que tiene el sistema de pensiones? Pues ahora resulta que en nuestro país la gente se está volviendo vieja. Corrijo, en nuestro país nos estamos volviendo viejos. Se está envejeciendo pues sí, Mónica, estamos cada vez ya en otro ciclo, ya estamos pensando en otra cosa. Entonces, el país se está volviendo viejo. Se está acabando ya el famoso bono demográfico de un país joven. Eso es muy interesante y lo destacó la doctora Alanis. Existe una economía basada en la informalidad. No tenemos una economía formal. La gran mayoría de la población que está ocupada, pero en el sector informal, donde evidentemente no tiene capacidad de ahorro. La tasa de ahorro es prácticamente nula. Y los que tienen ahorro, los que tienen un sistema de pensiones, pues ahorran poco, o si ahorran ahorran poco. ¿Y por qué ahorran poco? Porque el salario es muy bajo. Entonces tenemos esa condición, no se ahorra, y cuando se ahorra poco. Y no es porque no queramos ahorrar, no se ahorra porque tenemos un salario bajo. Entonces, y a eso le agregamos la falta de justicia social, pues la pinza todavía se cierra aún más de manera negativa. Y todavía, si le queremos agregar otras cuestiones importantes, son que tenemos un sistema desigual, heterogéneo, fragmentado y excluyente. Y ojo con lo heterogéneo, porque tenemos N sistemas de pensiones. O sea, en México no existe un sistema de pensión. En México tenemos diversidad de sistemas de pensión en los estados, en los municipios, en las universidades, en los sindicatos, etcétera, etcétera. Tenemos pasó el de la basura, más de 1,000 sistemas de pensiones en nuestro país. Entonces es increíblemente complicado equilibrar ese sistema de pensiones. ¿Qué pasa con la famosa generación Afore? La generación... ¿Puedes terminar, Roberto? Claro, ya voy a acabar. ¿Qué pasa con la generación Afore? Pues solamente, como dice la diapositiva, el 24% va a lograr cumplir las 1,250 semanas requeridas. Ya sabemos que hay una propuesta de reforma al sistema de pensión que acorta este número de semanas. La pensión mínima va a ser de 3,289 pesos. Entonces hay que vivir con 3,289 pesos. Y tan desigual es que solamente el 30% de las mujeres va a alcanzar 1,250 semanas cotizadas y los hombres 43%. Entonces es exageradamente desigual los sistemas de pensiones en nuestro país. ¿Cuáles son las reflexiones finales? Las siguientes, las que ustedes están viendo en pantalla. Lograr un sistema de pensiones justo y equilibrado que permita un retiro digno enfrenta restricciones. Y esas restricciones tienen que ver con todavía los rezagos o la fuerza del modelo neoliberal que no va a acabar de morir. El sistema de pensiones actual traslada los riesgos a los trabajadores, eso es indudable. Bajo este panorama crece el número de pensionados empobrecidos, o sea, los que sí tienen un sistema de pensiones, sí lo tienen, pero es un sistema de pensiones muy pobre. Y aparte tenemos subsistemas de pensiones dentro del sistema de pensiones, es decir, está sumamente fragmentado. Y para concluir voy a decir la última parte que está aquí en esta diapositiva. Si queremos cambiar todo esto,
si queremos disponer de un sistema de pensiones sólido, si queremos subsanar los problemas que nos ha causado la crisis sanitaria, lo primero que debemos de hacer es el último punto: cambiar la estructura productiva laboral. Sin ello no va a ser posible cambiar de fondo el sistema de pensiones. Es necesario transformar el modelo de política económica, el modelo de productividad laboral que permita generar riqueza a los trabajadores. Si no se realiza lo anterior, puede haber muchos cambios dentro del sistema de pensiones, pero esta parte es fundamental para poder alcanzar un sistema de pensiones justo y equitativo en el país. Sin más, les damos las gracias a ustedes por su participación. Muchísimas gracias, tanto al doctor Roberto Soto como a la doctora Lisette Alanís. Tenemos 5 minutos antes de poder concluir con esta mesa, con esta primera mesa de discusión. Desafortunadamente no podemos contestar en este momento todas las preguntas que se han hecho. Simplemente voy a dar la palabra a los participantes si quieren agregar una idea más de no más de 1 minuto, porque seguimos con la mesa magistral. Entonces solamente tenemos en total 5 minutos y si alguien quiere participar no más de 1 minuto, por favor. ¿Alguien quiere agregar algo? La doctora Teresa López, después, ¿quién más? La doctora Aurora Marcial Flores, Gwendolyn y creo que ahí podríamos, y Lisette, y ahí terminamos. 1 minuto, por favor. Bueno, voy a tratar de ser rápida. Hay una pregunta que vi en el chat que era para la doctora Aurora y para nosotras. Voy a tratar de ser rápida. Una pregunta con respecto al financiamiento del gasto público del déficit. Se pregunta si la reforma fiscal sería una alternativa. Pues yo creo que no. La reforma fiscal, los impuestos no son neutrales, no debe hacerse con fines recaudatorios y yo creo que no es el momento de una reforma. Se pregunta si una política no convencional. No sé qué se entiende o qué quiere decir por política monetaria, no convencional. Pero la política monetaria que se ha aplicado es restrictiva y contracíclica. Es evidente que la política monetaria que necesita esta crisis que ya traíamos desde antes y que profundizó la desigualdad social, tiene que ser una política monetaria coordinada con la política fiscal, con la política financiera. Luego se comenta que cómo financiar la deuda. Pues la deuda es evidente que tiene que haber un financiamiento del gasto público a través de la deuda. ¿Qué tipo de deuda? Pues la interna y la externa está. Financiar con deuda interna no significa que los riesgos desaparezcan, ¿no? Es evidente que la deuda externa tiene mayores riesgos porque está determinada por la tasa de interés internacional y el tipo de cambio. Sin embargo, la deuda interna se ha venido utilizando para las operaciones de esterilización y cumplir la meta de inflación. Gracias. Muy bien, gracias. Por favor, acortemos nuestro comentario 30 segundos. Aurora, me parece que era la que seguía. Gwendolyn y... Ups. A ver, adelante. No te escuchamos, Aurora. No te escucho. Aurora, es que no podemos activar el... Hola, ¿ya me escuchan? Sí. Ok, estoy mostrando nada más esta tablita que no me dio tiempo de mostrar hace rato, nada más para comentarles que en el plazo inmediato sí está contemplada la adquisición de deuda y hasta un tope máximo del 70% del PIB. Ha habido mucho escándalo diciéndose que el gobierno no se quiere endeudar cuando sí se dice que sí hay endeudamiento, pero un tope máximo. Y como decía la doctora Teresa, pues hay que ver si es interna o externa y también vigilar los plazos de vencimiento de la deuda. Pero sí hay un plan de recurrir a deuda. Esto no se hizo pensando en la contingencia del COVID, pero
sí está planificado, si en el Programa Nacional de Desarrollo y de Financiamiento para el Desarrollo está estipulada el requerimiento a la deuda. La reforma fiscal y las reformas llamadas de tercera, cuarta generación, no recuerdo bien, están contempladas también como un mecanismo de financiamiento, pero de mediano a largo plazo. Es todo, gracias. Muy bien. Bueno, Lynn, 30 segundos. Sí, ok. Nada más breve, algo que creo vale destacar para toda la mesa, es el tema de la austeridad. Creo que México, la economía mexicana en este contexto en el cual todos hablamos, sistema de pensiones, gasto, banca de desarrollo, no puede seguir con ese tipo de política de austeridad cuando lo que es claramente lo que se necesita para salir de esta crisis y de la crisis mexicana de 50 años es expansión del gasto, ¿no? Entonces también solo para la discusión, política de austeridad, en fin, y nada más, gracias Claudia, Mónica por la invitación, porque no les di las gracias toda grosera yo al principio. Muchas gracias. Muy bien. Lisette. Bueno, solo algunos breves comentarios acerca de la iniciativa de reforma de pensiones. Bueno, esta iniciativa aún se la promueve el empresariado, entonces lógicamente pues va a permitir que se dé una continuidad a esta mercantilización y especulación con las pensiones. Entonces pues no soluciona de fondo los problemas que tienen los sistemas de pensiones en México. Y bueno, con ello pues realmente no se puede lograr condiciones de un retiro digno, lo cual vamos a ver próximamente en esta generación Afore, que los montos de pensiones pues realmente van a ser muy bajos y solamente un pequeño sector de trabajadores logrará acceder a ella. Y no se atiende sobre todo este enfoque de género. Para las mujeres es más complicado todavía esta situación. Y bueno, esto brevemente era lo que quería comentar. Muchas gracias. Muy bien, pues agradecemos la participación de todos los ponentes en este primer panel. Creo que fue una mesa muy enriquecedora. Se abordaron los objetivos que queríamos cumplir al convocarlos. Y pues damos paso a la siguiente mesa. Tendremos un receso pequeñito en lo que preparamos todo para nuestra primera conferencia magistral. Muchísimas gracias a todos los que asistieron. Gracias. Gracias. Buen día a todos. Saludos a todos, doctora Teresa López, saludos. Saludos a todos, doctora, igual, maestra. Buen día a todos. Gracias, hasta luego. Gracias. José Carlos. Oye, Moni, ¿Ya dejamos de transmitir? ¿quieres que deje de transmitir? Lo Sí. puedo hacer. Lo que pasa es que nos va a generar otro link. Y no puede ser eso, porque también después queda más fácil para que yo guarde los videos así separados, en lugar de ser uno de 6 horas. Si quieres, detengo la transmisión y volvemos a hacer otro link. Yo preferiría eso, ¿no? Correcto.